Listo, pues. Y entonces así haríamos la sesión. Entonces, si se llega a presentar algún problema de conexión, que me desconecte por el computador, me esperan un ratico mientras logro conectarme por el celular. ¿Les parece? Si empiezan a escuchar problemas de que se me va la voz y eso, muy seguramente sea conexión. Me tienen paciencia. Ustedes saben que estas cosas pasan, que no las podemos controlar, pero estoy haciendo todo lo posible para tratar de solventar la clase. ¿Listo? Sí, señor profe. Listo, profe. Listo, pues. Bien. Entonces arranquemos hablando de la sesión del jueves. ¿Tuvieron problemas con esa actividad que les dejé el jueves? ¿Sí No, la señor, recibieron ese día? pues ese día nos conectamos unos cuantos, profe, pero pues yo no sé, creo que se cayó la plataforma de Meet porque nos desconectó, digamos, a mí me desconectó y pues intenté como 20 minutos conectarme y pues yo ingresaba a otras páginas de internet y o sea, ingresaba perfecto, pero a mí no me dejaba. Hasta que pude Sí. ingresar y pues el único que estaba conectado era Giovanni. Y Mm, pues entre Giovanni y yo hicimos como, desarrollamos como un ejercicio y ya pues a las 9 terminamos la clase. bueno. Igual ustedes ya estaban avisados que ese día yo no iba a estar, que ustedes iban a trabajar, que hoy es la entrega de ese trabajo. ¿Sí están para entregarlo hoy o no? Dígamelo con franqueza. Profe, pero en la Sí, rúbrica aparece que es mañana. Para mañana. Sí, pero... ¿lo puse para mañana? Sí, señor. Sí. Mañana hasta las Maravilloso. 12 de la ¿Para noche. mañana estará bien? Bueno, entonces sí, para profe. mañana. ¿Les parece? Para mañana estará bien entonces. Listo, pues. Revísenlo con cuidado, revisen el planteamiento, háganme ese trabajito lo más óptimo posible. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, Entonces, como les digo, previendo que de repente me llegue a desconectar, yo le he pedido a una de sus compañeras que sea ella la que proyecte en pantalla el archivo PDF. Jamie me va a hacer el favor de proyectar ese archivo, que es del que va a tratar la sesión de clase. Entonces, ¿me haces el favor, Jamie, y me lo proyectas, porfa? Igual a todos se los envié. Todos en el correo recibieron ese mismo archivo. Todos en el correo recibieron ese mismo archivo. ¿Sí me oyen? Sí, profe. Sí, señor. Profe, espérame que se quedó ahí cargando. Qué secretaria tan mala. Espérame, profe. No, no te preocupes, no te preocupes. Igual todos también ábranlo para que, dado el momento que alguno falle, otro lo pueda proyectar. O sea, ustedes van a ser hoy los que proyecten. O sea, en este momento puedo hacerle yo, pero si se me llega a desconectar, ahí sí empieza como la pereza de no, que es que toca volver a conectar y todo eso. En cambio, que lo esté proyectando alguno de ustedes que tiene una conexión más segura, pues me parece que da más tránsito a la clase de hoy. ¿Listo? Hoy no voy a hacer llamado a lista. Si quieren, para que quede el testimonio de la clase, en el chat cada uno ponga su nombre. Y ahí cuando yo revise el chat, reviso pues quienes escribieron en el chat el nombre y ahí aparece la configuración de asistencia. Entonces todos pongan su nombre en el chat, eso, así, maravilloso. Listo. Y ahí vamos bandeando estos inconvenientes que nunca dejan de presentarse. Listo, pues. Entonces, voy a fijarte, Jamie, voy a fijar la presentación que estás haciendo. Ahí ya queda totalmente fija. Y déjamelo ahí para arrancar. ¿Listo? Y yo te voy diciendo en qué momento moverlo. Bien. Nosotros con la última sesión, nosotros discutimos o cerramos esa parte, bueno, y con el trabajo que hicieron ustedes el jueves, cerramos esa parte de las aplicaciones de los sistemas de ecuaciones lineales. Y al discutir esas aplicaciones, también cerramos todo ese primer bloque
que consiste de el estudio de los sistemas de ecuaciones lineales. Entonces, sobre esos sistemas discutimos, pues, qué son, qué tipos de sistemas hay, cómo se representan matricialmente esos sistemas, métodos o un método para solucionar esos sistemas, que es Gauss-Jordan, y ciertas aplicaciones. A partir de hoy, durante algún tiempo, vamos a dejar de lado esos sistemas de ecuaciones lineales y vamos a hablar de matrices y de vectores. Nosotros ya hemos hablado de matrices hasta cierto punto. Es decir, nosotros hemos usado las matrices para representar sistemas de ecuaciones lineales. Y de hecho, esa representación matricial que hacíamos nos permitía manejar el método de Gauss-Jordan de una manera más simplificada. Yo quiero ser franco con ustedes. Gauss-Jordan también se puede hacer sin representaciones matriciales. Y hay gente que puede hacer Gauss-Jordan sin necesidad de convertirlo en matriz. Pero, y es una consideración mía, y es una consideración que comparte mucha gente, cuando uno trabaja Gauss-Jordan sin matrices o sin representaciones matriciales, se presenta más riesgo de enredarse, porque esas variables se convierten como en ruido que lo desenfocan a uno de la idea central del sistema de la ecuación lineal. Entonces, hasta el momento hemos utilizado las matrices como herramientas subsidiarias para solucionar sistemas de ecuaciones lineales. Hoy vamos a ver que esas matrices tienen una vida propia, tienen una teoría propia, independiente de los sistemas de ecuaciones lineales. Es decir, tienen unas propiedades que nosotros podemos estudiar, así no haya sistemas de ecuaciones lineales detrás. Y vamos a ver cómo esa teoría propia de las matrices también tiene aplicaciones, y aplicaciones muy importantes, hacia problemas concretos y hacia problemas reales de la ingeniería, de distintas ciencias, que me permiten resolver preguntas en esos campos del conocimiento. Entonces, hoy vamos a discutir las ideas básicas. Esta primera parte, digamos que yo creo que no va a tener mucha complicación, porque son como los preliminares. Ya más adelante de esto se empieza de pronto a enredar un poquito, porque aparece más teoría y aparecen muchísimas más operaciones. Pero a grandes rasgos, lo que hoy voy a empezar a discutir son los fundamentos de lo que son las matrices y de lo que son los vectores, que de alguna manera son casos particulares de matrices que me sirven para caracterizar a las matrices en general. Entonces, eso es lo que vamos a iniciar a trabajar hoy. Un nuevo cuerpo, como un nuevo bloque que se centra en el estudio de los vectores y en el estudio de las matrices. Y entonces lo que se está presentando en pantalla es la definición de lo que es un vector. Y entonces, para dar la idea de lo que es un vector, nosotros vamos a pensar en secuencias o en conjunticos de números reales. Entonces van a ser un conjuntico de 5 o de 6 o de 10 números reales ordenados, es decir, donde primero va un número, luego va otro, luego va otro. Y esos vectores se pueden representar de dos formas distintas. Lo que conocemos como los vectores fila, que en este texto los llaman vectores renglón, porque el libro de Grossman, que fue de donde yo saqué esta información, a las filas las llama renglones. Espero que eso no vaya a generar como confusión. Es decir, yo voy a estar hablando de vector renglón o vector fila y eso va a ser exactamente lo mismo. Esa es una manera de representar los vectores. Y otra manera, es decir, representarlos de manera vertical.
Entonces, hay vectores fila que se representan horizontalmente y hay vectores columna que se representan verticalmente. En ese sentido, un vector de n componentes, donde n es un número natural, es decir, hay vectores de 2 componentes, de 3 componentes, de 10 componentes, es un conjunto ordenado de n números y cuando el vector es fila o renglón, esos números aparecen organizados horizontalmente. En ese sentido, cuando yo tengo un vector fila, lo que yo hago es escribir un numerito, ponerle coma, poner el siguiente, poner una coma, para separar cada una de las componentes del correspondiente vector. Eso es un vector fila o vector renglón de n componentes. Y un vector columna de n componentes también es un conjunto ordenado, también de números reales, de n números reales, donde n es un número natural. Vuelvo y repito, n puede ser 2, 3, 10, 15, 100 componentes. La diferencia es que en los vectores columna, nosotros los presentamos verticalmente. Es decir, lo que nosotros hacemos es escribirlos uno debajo del otro. Hazme el favor, Jamie, y baja un poquitico para mostrar el ejemplo. Ahí, esos de ahí. Entonces quiero que miren esos ejemplitos que aparecen ahí, para que se familiaricen con el concepto de vector. El primer vector que aparece ahí es el vector 3,6, que ese es un vector fila, porque aparece horizontalmente, y es un vector fila con 2 componentes. La primera componente es 3 y la segunda componente es 6. A esa cantidad de componentes de un vector, sea fila o sea columna, también se le denomina la dimensión del vector. Entonces, en este caso, este es un vector de 2 componentes o también se puede decir que es un vector de dimensión 2. Entonces, miren que ese vector es una secuencia de 2 numeritos ordenada, es decir, hasta ahí. ¿Sí me va a entender hasta ahí? ¿Se me fue la voz en Sí, serio? profe, lo último que dijiste Sí, no Ay, lo Dios mío. escuchamos. no sé si fui yo, pero sí. ¿Desde dónde? ¿Desde dónde? Estabas hablando Es que yo de sí. cuando terminaste el lector de Sí. función 2. Ahí como que se te Sí. empezó a cortar. Y también. No, no. Listo. Vamos a hacer lo siguiente entonces, para asegurarme. ¿Listo? Denme un minuto y paso al celular, pero deja ahí la pantalla. ¿Listo? Y voy a pasar al celular, que me parece que ese tiene más, por decirlo de alguna forma, estabilidad en la conexión. Porque se lo estoy cogiendo de los datos, por decirlo de alguna forma. Entonces, permítanme un minutico y ya les hablo. ¿Listo? No vayas a quitar la proyección, Jamie, por favor.
Listo. ¿Me oyen ahí bien? Sí, profe. Listo, creo que aquí la conexión es más estable. Listo, entonces les estaba diciendo que eso que estoy mostrando ahí son ejemplos de vectores, tanto fila como columna. El primer ejemplo es un vector fila de dos componentes. La primera componente es 3, la segunda componente es 6. Y les estaba diciendo que al número de componentes de un vector, ya sea fila o sea columna, se le conoce comúnmente como la dimensión del vector. En ese sentido, al primer vector se le diría que es un vector fila de dos componentes o un vector fila o renglón de dimensión 2. No olviden que aquí hablamos de renglones o filas como si fueran lo mismo. Renglones son horizontales y filas son horizontales, columnas son verticales. El segundo ejemplo es un vector columna y es un vector columna de dimensión 3 o de 3 componentes. Miren que ahí el vector aparece horizontal, son 3 numeritos, 2 menos 1, 5, y son 3 componentes. Entonces, en ese caso, eso es un vector columna de dimensión 3. El siguiente sería un vector fila de dimensión 4. Y el último sería un vector columna. ¿Cuántas componentes tiene ese último vector? El ejemplo 4. ¿Cuántas componentes tiene? 5. 5, profe. Tiene 5 componentes. Entonces sería un vector columna de dimensión 5, pero es un vector columna muy particular, porque es un vector donde todas sus componentes son iguales a 0. Cuando un vector, sea de la dimensión que sea, todas sus componentes son iguales a 0, se dice, o a ese vector se le llama el vector 0. O sea, no estoy diciendo que la dimensión sea 0, sino que al vector se le llama vector 0. Y entonces este sería el vector columna 0 de 5 componentes. ¿Sí me estoy haciendo entender hasta ahí? ¿Sí me siguen hasta ahí con la idea? Dime. O sea, ahí podrían ser, en vez de 0, podría ser, por ejemplo, un 2, ¿sí? Pero Sí, aún claro. así sigue siendo un vector 0. No, para que sea 0, que tenga 2 componentes. Sí, claro, o sea, si yo tengo un vector de 2 componentes, donde todos son 0, en ese caso yo digo que es un vector 0 de 2 componentes. ¿Sí me hago entender? Sí, señor. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Claro para todos hasta ahí? Listo, pues. Hazme el favor, Jamie, pásame a la siguiente hojita, por favor. Déjamelo ahí, ahí. Bien. Una vez hemos hablado de vectores, el término siguiente que aparece es el término de matriz. Yo les decía a ustedes hace un rato que nosotros somos o tenemos cierta familiaridad con el concepto de matriz, porque al fin y al cabo nosotros utilizábamos matrices para representar los sistemas de ecuaciones lineales. Una matriz es simplemente un arreglito rectangular de números reales. Es decir, en una matriz yo tengo, por decirlo de alguna forma, vectores o números, organizados tanto horizontal como verticalmente. Si uno quiere pensar, y esto es digamos que una acepción usual entre la comunidad matemática, si uno quiere pensar en una matriz, puede hacerlo como una matriz es un vector donde cada componente es otro vector. Digamos que esta es una idea que ayuda a veces a ilustrar la idea de lo que es una matriz, pero de manera simplificada, una matriz simplemente es como esa secuencia de números, pero organizada tanto horizontal como verticalmente. Es decir, en una matriz, uno organiza los números tanto por filas como por columnas. La cantidad de filas y la cantidad de columnas de la correspondiente matriz
determinan lo que uno llama el orden de la matriz. Y entonces, cuando una matriz tiene n filas y m columnas, yo digo que la matriz es de orden n por m. Ese n por m no es una multiplicación, no es que uno vaya a multiplicar esos dos números, sino que se escribe textualmente así. Por ejemplo, si yo tengo una matriz que tiene 2 filas y tiene 3 columnas, yo digo que el orden de esa matriz es 2 por 3, porque tiene 2 filas y 3 columnas. Dentro de las matrices, cada uno de los numeritos que está dentro de la matriz se le denomina una componente de la matriz. Y a esas componentes nosotros las ubicamos teniendo en cuenta la fila y la columna en la que se encuentran. Cuando yo quiero especificar algún número dentro de la matriz, yo digo, ese es el número que está en la fila tal y en la columna tal. Y eso determina la componente de la matriz. Y entonces eso que ahí llama el texto, a ver si lo veo bien ahí. Ese lo puse aquí abajito. Ese que lo que llaman la componente o elemento IJ es el número que se encuentra en la fila I y la columna J de la correspondiente matriz. Entonces, por ejemplo, si yo a ustedes les digo, regálenme la componente 2, 3 de una matriz, yo estoy hablando de el número que se encuentra en la segunda fila y en la tercera columna de la correspondiente matriz. Digamos que esta es como la idea teórica. Ya adelante voy a tratar de desarrollarla a partir de ejemplos. Entonces, quiero mirar algunos ejemplitos de matrices para que ilustremos esa idea que les estoy mencionando de lo que es una matriz y de lo que son las componentes de una matriz. Si quieres, Jamie, por favor, bájame un poquitico, ahí, perfecto. Y quiero que miren lo siguiente. El primer ejemplo es una matriz que tiene 2 filas y 2 columnas. Es decir, el orden de esa matriz sería 2 por 2. 2 filas y 2 columnas. Cuando una matriz tiene la misma cantidad de filas que de columnas, a esas matrices se les llama matrices cuadradas. Entonces, matrices cuadradas son aquellas que tienen, por ejemplo, orden 2 por 2, porque tienen 2 filas y 2 columnas, o las que son de orden 3 por 3, porque tienen la misma cantidad de filas que de columnas. Entonces, en ese sentido, el primer ejemplo es una matriz cuadrada de orden 2 por 2. ¿Sí me estoy haciendo entender hasta ahí? Sí, profe. ¿Sí me escuchan hasta ahí bien? Sí, señor. Listo, pues. Entonces, quiero que miremos lo de las componentes. Entonces, por ejemplo, y eso aparece ahí al final de eso que está presentando Jamie. En ese primer ejemplo, si yo hablo de la componente A12, yo estoy hablando de la componente que está en la primera fila y en la segunda columna. Entonces, si yo llego a preguntar por la componente 12, de lo que estoy hablando es del número que está ubicado en esa primera columna, primera fila y segunda columna de esa matriz de ahí. Entonces, en ese caso, la componente 12 de la matriz o el A12 sería igual a 3. Por otro lado, si yo preguntara para esa misma matriz, ¿cuál es la componente A22? Sería la componente que está en la segunda fila y en la segunda columna de esa matriz, que en ese caso sería simplemente el número 2, que aparece en la segunda fila y en la segunda columna de la matriz. ¿Sí me escuchan bien hasta ahí? ¿Sí me siguen bien hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, lanzo por ejemplo la siguiente pregunta con respecto a la misma matriz. ¿Cuál sería la componente
A1, perdón, A21 de esa matriz. ¿Cuál sería la componente A21? ¿A qué sería igual esa componente? ¿Sería igual a 4? Sería igual a 4 porque cuando uno mira la matriz, la componente A21 es el número que se encuentra en la segunda fila y en la primera columna. Y entonces ustedes miren la matriz y verán que en la segunda fila y en la primera columna, esa componente es precisamente ese número 4. ¿Sí me siguen hasta ahí? ¿Sí me hago entender hasta ahí? Sí, profe. Miremos los siguientes ejemplos. En el siguiente ejemplo hay una matriz de orden 3 por 2, porque si ustedes ven, esa matriz tiene 3 filas y 2 columnas. Y entonces voy a hacer un ejercicio y se lo voy a preguntar a alguien en específico para ver si me están siguiendo con la idea. En ese ejemplo 2, ¿cuál sería la componente A31? A sub 31. Giovanni, ¿cuál sería la componente A sub 31 de esa matriz? 1. 1, porque A sub 31 sería la componente que está en la tercera fila y en la primera columna. Y eso corresponde a ese 1 que ustedes ven ahí en la tercera fila y la primera columna de la matriz. Esa segunda matriz no es una matriz cuadrada porque esa segunda matriz no tiene el mismo número de filas que de columnas. ¿Sí estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí me siguen hasta ahí? Sí, profe. El siguiente ejemplo es una matriz, buenas noches. El siguiente ejemplo es una matriz de orden 2 por 3, 2 filas y 3 columnas. El siguiente ejemplo es una matriz de orden 3 por 3, también sería cuadrada porque tiene la misma cantidad de filas que de columnas. Y el último ejemplo es una matriz de orden 2 por 4. Lo que pasa es que en esta matriz todas las componentes son iguales a 0. Entonces, cuando una matriz tiene todas sus componentes iguales a 0, a esa matriz yo la llamo una matriz 0. Y en este caso esa sería la matriz 0 de orden 2 por 4. En ese último ejemplo, todas las componentes de la matriz son iguales a 0. ¿Sí me siguen hasta ahí? ¿Sí estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, señor. Sí, profe. Sí, señor. Listo. Como les decía, esta primera parte del análisis de las matrices no tiene mucha dificultad porque solo estamos estableciendo como las características básicas. Pero es muy importante para lo que viene más adelante no perder de vista cuáles son esas definiciones básicas de las matrices. Que si yo les digo, bueno, en esta matriz vamos a utilizar tal componente, ustedes sepan ubicar la correspondiente componente. ¿Estamos bien? ¿Claritos hasta ahí? Bien. Sí, señor. Listo, pues. Por favor, Jamie, pasa a la siguiente hoja. Este es otro ejemplito que quiero que miren cuidadosamente, quiero que le echen una leidita de localización de componentes de una matriz. Ahí me dan una matriz de orden 3 por 3 y me preguntan por 3 componentes específicas. La componente, esperen que desde mi celular no alcanzo a ver bien, la componente A12, la componente A2, A31 y la componente A22. Y entonces dense cuenta que para ubicar esas componentes lo que hay que mirar es la fila y la columna a la que corresponde cada componente. ¿Sí estamos bien hasta ahí? Entonces miren el ejemplito y díganme si hay claridad sobre lo que ahí se está diciendo.
¿Todos vamos bien hasta ahí? ¿Preguntas, dudas, cuestionamientos, No. inquietudes? Antes de avanzar a la siguiente hoja, nosotros ya hemos ilustrado lo que son las características básicas de cada matriz, las características intrínsecas, por decirlo de alguna forma, de cada matriz. Su orden, sus componentes. Lo que nosotros vamos a querer hacer ahora, y esa va a ser una parte muy importante en el estudio que vamos a hacer de las matrices, es realizar ciertas operaciones entre esas matrices. Hoy voy a describir solamente algunas de esas operaciones y vamos a hacer ejercicios sobre cómo calcular esas operaciones. La primera operación que vamos a discutir es lo que se conoce como la suma entre matrices. Ahora sí, Jamie, hazme el fa y me pasas a la siguiente hojita. No, siguiente hojita no, devuélvelo por favor. Aquí, esa definición. Esa es la definición teórica, ya más adelante pasamos a los ejemplos, que los ejemplos aclaran bastante la naturaleza de esa operación. Entonces, voy a decirles, o vamos a definir, cómo se suman dos matrices. Dos matrices. Cuando yo tengo dos matrices del mismo orden, y es muy importante que tengan en cuenta que para sumar dos matrices es necesario que las dos tengan el mismo orden, es decir, que tengan la misma cantidad de filas y la misma cantidad de columnas, ambas matrices, y eso lo advierten ahí a la derecha. Si ustedes leen la advertencia de la derecha, lo que dice ahí es que para poder sumar dos matrices es obligatorio que las dos matrices tengan la misma cantidad de filas que de columnas. Por eso, al lado derecho, muestran un ejemplo de dos matrices que no se pueden sumar porque sus órdenes son distintos. Estas matrices que muestran del lado gris, ahí se ve que, por ejemplo, las dos primeras matrices, la primera es de orden 2 por 3 y la segunda es de orden 3 por 2, entonces no se pueden sumar. Para poder sumar tienen que tener exactamente el mismo orden. Aquí muestran dos vectores. En medio de todo, si ustedes ven a los vectores son tipos particulares de matriz. Por ejemplo, los vectores columna son vectores de, por ejemplo, este primer vector que muestran, el vector 1, 2, que es un vector columna, se puede ver como una matriz que tiene dos filas y una sola columna, es decir, eso sería una matriz de orden 2 por 1, y el otro vector columna sería una matriz de 3 por 1, de orden 3 por 1. Entonces, esos dos vectores tampoco se podrían sumar porque tienen órdenes distintos. Esa es una característica fundamental que deben tener en cuenta a la hora de sumar matrices. Para poder sumar dos matrices es obligatorio que las dos matrices tengan exactamente el mismo orden. Cuando se cumple con esa característica, las dos matrices se suman de una manera bastante natural. Si yo quiero sumar dos matrices, lo que yo voy a hacer es coger cada una de las componentes de una de las matrices y sumársela a la componente correspondiente de la otra matriz. Es decir, yo, por ejemplo, cojo la componente que está en la primera fila y la primera columna de una matriz y se la sumo a la componente que está en la primera fila y la primera columna de la otra matriz. Y así hago con todas y cada una de las componentes de las dos matrices que se están sumando. Esto es lo que se conoce en la teoría como una suma componente a componente.
porque lo que yo hago es componente a componente ir sumando cada una de las componentes de la correspondiente matriz. Si quieres, ahora sí baja, Jamie, por favor, a la siguiente hojita. Profe, qué pena. Dime. Es que no sé si fue solamente a mí, pero se me fue el sonido precisamente cuando usted fue a definir el tema de la suma de... No ¿A sé si todos lo se les puede fue? repetir. Listo, lo puedo repetir, pero a todos se les fue, o sea, estoy teniendo problemas con mi voz aquí. Pues solo, lo digo solo para saber si hay problemas con mi voz para todos. O no sé si fue solo... Yo escuché bien. No, profe. Listo, entonces vuelvo y lo repito, Mauricio. Entonces devuélvelo un segundito, por favor. Gracias. Listo. Gracias. Lo que yo dije es que para sumar dos matrices es necesario que las dos matrices tengan el mismo orden. Es decir, que tengan las mismas filas y la misma cantidad de filas y la misma cantidad de columnas. Eso fue lo que dije por un lado, Mauricio. Y por el otro lado, lo que dije es que al hacer la suma, lo que hacemos es coger cada componente de una de las matrices y sumársela a la correspondiente componente de la otra matriz. Yo creo que eso se te ilustra un poquitico más cuando veamos los ejemplos que iba a mostrar precisamente. Entonces pasemos Perfecto. a los ejemplos. ¿Listo, Mauricio? Entonces miren ese primer ejemplo. Miren ese primer ejemplo. Ahí está, no lo bajes tanto. Ah, bueno, ya, ahí se ve todo el archivo, listo. Listo, pues. Ahí está perfecto, ahí está perfecto. Que veamos ese ejemplo 215. Para mí está perfecto. Entonces, miren, por ejemplo, esas dos matrices del primer ejemplo. La matriz que es 2, 4, menos 6, 7, 1, 3, 2, 1, menos 4, 3, menos 5, 5, más la otra matriz 0, 1, 6, menos 2, 2, 3, 4, 3, menos 2, 1, 4, 4. Dense cuenta que esas dos matrices tienen el mismo orden. Si te das cuenta, Mauricio, que las dos matrices que se están sumando ahí, ambas son de orden 3 por 4. Sí, señor. Perfecto. Y entonces, cuando yo tengo dos matrices del mismo orden, yo las puedo sumar de la manera más natural posible. Y esta es una de las operaciones que son relativamente naturales. La próxima clase, vamos a hablar de operaciones un poquitico más intrincadas. Es decir, operaciones que no son tan naturales, no es que sean complicadas, sino que no se definen de manera natural, sino que tienen unos detalles particulares para definirse. Pero el caso de la suma sí que es muy natural, porque lo que yo hago a la hora de sumar las matrices es coger componente a componente, cada una de las componentes de la matriz y hacer la suma común y corriente. Por ejemplo, miren, yo cojo la componente 1, 1 de la matriz de la izquierda, que es el 2, y la sumo a la componente 1, 1 de la matriz de la derecha. Entonces yo tengo 2 más 0 y eso me da igual a 2, que lo pongo en la componente 1, 1 del resultado. Es, por decirlo de alguna forma, como sumar en orden. Entonces yo sumo 2 más 0, 2. 4 más 1, 5. Menos 6 más 6, 0. 7 más menos 2, 5. Y así lo hago con todas y cada una de las componentes de las correspondientes matrices. Entonces, cuando ustedes miran esas dos matrices, la suma entre esas dos matrices, se dan cuenta que el resultado es el que está a la derecha. Porque a la derecha lo que estoy haciendo es poner el resultado de sumar componente a componente. No sé si eso sea claro para todos ustedes. Miren la suma y miren el resultado. ¿Qué me dicen? Sí, profe, está claro. Los demás. Sí, profe. Sí, señor. Listo, pues. Y abajito pongo otro ejemplo, más chiquitico. Ambas son matrices de orden 2 por 2. Si quieres, Jamie, hazme el favor de señalarme con el cursor esas dos matrices de allá abajito. Gracias. Y a la hora de hacer la suma, pues lo que hago simplemente es sumar cada una de las componentes. 2 más menos 3 da menos 1. Menos 4 más menos 3 da menos 7. Menos 1 más 5 me da 4.
y 3 más 2 me da igual a 5. ¿Sí estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Listo. Entonces, antes de pasar a lo siguiente, quisiera hacer un ejercicio, pero ahí sí voy a necesitar la ayuda nuevamente de Jamie, ya que estás proyectando. Quiero que abras un archivo en Word, blanco, blanco, un archivo en Word blanco. ¿Listo? Y yo te voy a leer 2 matrices y tú me las vas a copiar ahí en el tablero, en el Word. ¿Listo? Qué pena contigo, Jamie, molestarte tanto. Abre un archivo en blanco, común y corriente, sin problema. Listo. Sí, espérame, profe, que está un ¿Está poquito lentico? lento. No te Ujú. preocupes, no te preocupes. Profe, creo que ya. Listo, entonces voy a hacerlo sin corchetes. Listo, ustedes se imaginan los corchetes. Yo solo voy a leer las 2 matrices. ¿Listo? Es una matriz, Jamie, de orden 3 por 3. La primera matriz es de orden 3 por 3. ¿Listo? O sea, 3 filas y 3 columnas. Profe, ¿me lo vas a leer en Sí, filas o en columnas? en filas. Te lo leo por filas. ¿Listo? Listo. La primera fila es 2, 5 y 7. Dale un espacito, 5 y 7. ¿Listo? La siguiente fila es menos 4, 8 y 10. Y la siguiente fila es 6, 2 y 5. ¿Listo? Esa es la primera matriz. Ahora, baja, ponle 2 rengloncitos. No lo muevas porque ahí es donde se te enreda todo. Listo. Baja 2 rengloncitos, eso, y va a otra matriz. Primera fila, 1, 8 y 6. La siguiente fila, 2, menos 4 y 7. Y la siguiente fila es menos 1, menos 5 y 3. ¿Listo? Y entonces lo que quiero que hagan es que me sumen esas 2 matrices. ¿Sí es claro el ejercicio? ¿Sí es claro lo que estoy pidiendo? Sí, profe. Sí, señor. Sí, Señor. señor. Profe, ¿lo puedo sumar ahí? Listo. Bien. Por favor, háganme la suma. ¿Lo Dime, puedo sumar ahí? si tú quieres, súmalos ahí en el board. Listo. Sí, dale, dale. Listo, pues hagan también la suma entre todos ustedes en sus hojitas y me dicen el resultado. Discúlpeme por el ruido ambiente, pero es que me tocó salirme a la calle para que cogiera la señal del celular
los datos. Entonces aquí No, se profe, escucha. pero es que la señal es por todo lado, está súper mala. Sí, entonces pues lo único que tengo son los datos acá por el momento. Entonces pues ahí hago como lo que puedo. Les pido excusas por los inconvenientes y le pido excusas a Tranquis, Jamie por profe. ponerla No, tranquis. Profe, en dime esta. si está bien. Listo, que lo digan los demás también. ¿Qué opinan de la respuesta que da Jamie de Profe, esa está suma? A bien. mí me da igual, Sí, ¿sí? profe, Está me da bien. igual. ¿Problema con la suma entre matrices? No, La profe. señora. No, No, señor. profe. Bien, bien. Listo. Son las 8:52. Vamos a darnos un descanso, que de todas formas mi celular también necesita recarga. Voy a recargarlo 15 minuticos para poder hacer la segunda parte de la clase bien, sin problema, y nos vemos en 15 minuticos. ¿Les parece? Sí, profe, Vale, profe. gracias. No, Ok, gracias a ustedes. Gracias a ustedes, que estén bien.
Hola, ¿me escuchan? ¿Bien? Sí, profe. Sí, señor. Sí, señor. ¿Listo? Sí, profe. Bien. Listo, pues. Me haces un favor, Jamie, me bajas a mí me vuelves al PDF y continuamos ahí con eso. Si quieres, baja un poquitico. Eso, déjamelo ahí, por favor. Muchísimas gracias, Jamie. Permítanme un segundo, me acomodo bien. Listo. Bien. Entonces nosotros estábamos hablando sobre una operación entre dos matrices, que definimos como la suma de las matrices, que como les decía, tiene una definición bastante natural. Es simplemente sumar componente a componente. Es lo que uno se imaginaría que es sumar matrices. Y eso es algo que tenemos que apreciar, porque como les decía hace un rato, van a haber después otras operaciones entre matrices que no van a ser definidas de manera natural, sino que van a ser definidas de una manera un poquitico más rebuscada, si queremos utilizar ese término. Pero bueno, eso lo hablaremos después. Ahora yo quiero hablar de otra operación que se define para las matrices, pero que se define de una manera muy especial, aunque nada complicada. Es lo que se conoce como la multiplicación por escalar entre matrices. Esa palabra escalar puede sonar bastante extraña, pero no hace referencia más que a un número real. No sé si ustedes de repente en sus cursos, no sé si estén viendo física, todos o algunos de ustedes, o si en el colegio cuando vieron física, de repente les hablaron de lo que era un escalar. Un escalar es, matemáticamente hablando, simplemente un número real. Entonces, cuando uno habla de escalares, y sobre esa definición o sobre ese concepto vamos a hacer más precisión posteriormente. Digamos que por el momento nos basta con entender que cuando hablamos de un escalar, a lo que estamos haciendo referencia es a un número real, cualquiera. Cualquier número real se le conoce como un escalar. Entonces, la multiplicación por escalar es simplemente una operación que uno hace entre un número y una matriz de cualquier orden. Es decir, yo puedo coger cualquier número, multiplicarlo por una matriz. Y la manera como se define esa multiplicación por escalar es bastante sencilla. Yo simplemente voy a coger el número que voy a multiplicar y lo voy a multiplicar por cada una de las componentes de la correspondiente matriz. Es decir, si a mí me dicen coja este número y multiplíquelo por esta matriz, lo que yo hago es coger ese número y multiplicarlo por la componente 1, 1, por la componente 1, 2, por la componente 1, 3, por todas las componentes que tenga la correspondiente matriz y el resultado de hacer... Si quieres, pasa a la siguiente hojita, por favor, Jamie. Por ejemplo, y ya con esto casi que le doy cierre a la sesión de hoy, pensaba explicar otro tema adicional después de esta multiplicación por escalar, pero es que ahí sí, yo sí prefiero hacerlo cuando yo tenga el control, por decirlo de alguna manera, de la presentación. Porque ahí sí me toca escribir cositas, mover, borrar, subir, bajar y todo eso, y ahí sí yo prefiero hacerlo personalmente. Entonces yo voy a cerrar simplemente con esta explicación del producto por escalar o de la multiplicación por escalar. También quiero hablar un poquitico de cómo se combinan esas operaciones en unos ejemplitos y con eso cerraría la sesión de hoy. Entonces quiero que miren arriba en lo que llaman el ejemplo 216. 216. Tengo una matriz, es una matriz de orden 3 por 4
3 por 4, 3 filas, 4 columnas, y lo que muestran a continuación es el resultado de multiplicar esa matriz por diversos escalares. Entonces miren que, por ejemplo, ahí yo cojo el número 2, no olviden que escalar es simplemente un número, es decir, aquí al 2 lo llamamos un escalar, y entonces cojo ese número 2 y lo voy a multiplicar por el llamado A. Es de ahí que dice 2 por A. Y miren que eso no es más que coger cada componente de la matriz y multiplicarla por 2. Es decir, por ejemplo, la primera componente de la matriz era 1, la multiplico por 2 y me da 2. La siguiente componente es menos 3, bueno, la componente 1, 2 es menos 3, la multiplico por 2 y me da menos 6. Entonces dense cuenta que lo que hago en esa multiplicación por escalar es simplemente coger cada componente de la matriz y multiplicarla por el escalar correspondiente. Entonces me da el resultado, al multiplicar esa matriz A por 2, me da 2 menos 6, 8, 4, 6, 2, 8, 12, menos 4, 6, 10, 14. El resultado de coger cada componente de la matriz y multiplicarla por 2. No sé si me estoy haciendo entender. No sé si estoy siendo claro hasta ahí. Sí, profe. Preguntas. Inquietudes. A Profe, continuación no lo que hago es coger la misma. Dime, ¿Será que te puedo pedir un favor? ¿La puedes volver a dime explicar? Karen. No la entendí bien, profe. Qué pena O sea, contigo. lo único que hice ahí fue coger. No te preocupes. Lo único que hice ahí fue coger. O sea, ¿cómo es la multiplicación por escalar? Yo cojo un número cualquiera y lo multiplico por una matriz. Entonces yo puedo decir, multiplico 3 por esta matriz o multiplico 10 por esta matriz. Y entonces, para hacer la multiplicación por escalar, lo único que hago es coger ese número, en este caso en el del ejemplo 2, y multiplicar, mira la matriz original que me dieron, y mira la que da al multiplicarla por 2. Es simplemente coger cada componente y multiplicarla por 2. Si ves el resultado de 2 por A, y si ves A, eso es simplemente coger cada elemento o cada componente de la matriz original y multiplicarla por 2. ¿Sí me hago entender mejor así, Karen? Sí, profe, gracias. No, ni más faltaba. Es decir, la multiplicación por escalar lo único que hace es multiplicar las componentes de una matriz por el mismo número. Nada más. A continuación, por ejemplo, muestra cómo sería multiplicar la matriz A por el escalar o por el número menos un tercio. Entonces, pues naturalmente cuando yo hablo de número real incluyo fraccionarios, incluyo negativos, incluyo lo que haya que incluir. Lo que yo hago es coger todas las componentes de la matriz y multiplicarlas por menos un tercio. Entonces miren cuidadosamente que el resultado de menos un tercio por la matriz A es simplemente, por ejemplo, coger la primera componente y multiplicarla por menos un tercio. Ahí yo estoy hablando de la multiplicación común y corriente. 1 por menos un tercio da menos un tercio, menos 3 por menos un tercio da 1, 4 por menos un tercio da menos 4 tercios, perdón, 2 por menos un tercio da menos 2 tercios, es decir, cojo los elementos de la matriz original y a cada componente la multiplico por menos un tercio. ¿Sí me hago entender hasta ahí? ¿Sí lo ven hasta ahí? Sí, señor. ¿Todos? ¿Sí es clarito? Miren el siguiente ejemplo. Es coger la matriz A y multiplicarla por 0. Pero digamos que esa multiplicación es bastante trivial porque ahí lo que hace es coger cada componente y multiplicarla por 0. Pero nosotros sabemos que cualquier número multiplicado por 0, pues va a dar 0. Entonces, 0 por 1, pues 0. 0 por menos 3, pues 0. 0 por 4, 0. Y entonces el resultado de multiplicar 0
por la matriz A, pues simplemente me da esa matriz de ceros de orden 3 por 4 que se está mostrando ahí. ¿Sí me siguen hasta ahí? ¿Sí estoy siendo claro hasta ahí? Sí, señor. Listo. Entonces, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Porfa, Jamie, vuelve al archivo en Word que teníamos. ¿Listo? Vamos a coger la primera matriz. El archivo en Word. Déjalo en el archivo en Word, por favor, Jamie. Ese. Esa primera matriz. 2, 5, 7, menos 4, 8, 10, 6, 2, 5. Esa. Y quiero que multipliquen esa matriz por el número 3. 3 por esa matriz. A ver cuánto les da el resultado. ¿Sí me hago entender? Esa primera matriz, si quieres, selecciónala, subraya, ponle un sombreadito amarillo. Es ese resaltador amarillo que tiene el Word, que es tan chévere a ratos. Ponlo, esa matriz que está sombreada en amarillo. Quiero que la multipliquen por 3. ¿Cuánto daría el resultado de coger esa matriz y multiplicarla por 3 en el producto escalar? ¿Listo? ¿Cuál? Estoy en desacuerdo con una, Jamie. Estoy en desacuerdo. 7 por 3 no me da 31. Listo. ¿Sí vieron todo lo que se hizo ahí? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí es claro para todos cómo Sí. funcionó la operación ahí? No tiene mayor dificultad. La multiplicación por escalar también es una operación, digamos que natural. Aquí el detalle que es extraño es que uno está multiplicando números con matrices y eso se puede ver raro. Pero digamos que en general la operación en sí no es o no presenta ningún inconveniente. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, señor. ¿Preguntas, dudas, inquietudes? Bien, Por ahora no. listo. Bien. Quiero que vayamos al siguiente, al archivo siguiente. ¿Listo? Miren lo que voy a hacer aquí. Tengo el 217, que se vea el 217. Bájalo un poquitico, el ejemplo 217. ¿Listo, profe? Listo pues. Listo pues. Y miren lo que voy a hacer. Voy a combinar operaciones entre matrices. Tengo la matriz A, que es un vector columna, pero no olviden que los vectores se pueden ver como matrices. De hecho, los vectores son casos particulares de matrices. Digamos que ese A que ponen ahí es una matriz de orden 4 por 1, porque tiene 4 filas y una columna. Y la matriz B también es una matriz de orden 4 por 1. Y miren la operación que propone. Hacer 2A menos 3B. Entonces miren con cuidado la estructura de esa operación. Y con esto voy a cerrar. Lo que me dicen es, coja la matriz A, multiplíquela por 2 y réstele la matriz B multiplicada por 3. Entonces, ¿cómo funciona esa operación? Cojo la matriz A, la multiplico por 2 y entonces me da 8, 12, 2, 6. Cojo la matriz B y la multiplico por menos 3 y eso me da 6 menos 12, 9, 0. Y hago la suma entre las dos matrices. La suma componente a componente. 8 más 6, 14. 12 más menos 12, 0. 2 más 9, 11. Y 6 más 0, 6.
¿Sí me siguen hasta ahí? ¿Sí ven la estructura? Sí, profe. ¿O no? ¿Me oyen? ¿Sí estamos claritos hasta ahí? Sí, señor. Entonces miren cómo estas operaciones que les he mostrado hasta ahora se pueden combinar. Es decir, dime, es decir, yo puedo mezclar sumas con multiplicaciones por escalar. Y siempre y cuando el orden, porque no se les olvide que para sumar matrices tienen que tener el mismo orden, siempre y cuando los órdenes coincidan, pues nosotros vamos a poder realizar esas operaciones que nos muestran ahí. ¿Sí estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Claritos hasta ahí? Sí, señor. Se está yendo, ¿cierto? Se me está yendo la señal. No, profe. No, Listo. señor, por ahora no. Esto era lo que quería exponerles el día de hoy. Listo, pues. Aunque sí está como con retraso, ¿cierto? Porque sí se me está demorando un Sí, un poquitico en que poquito. ustedes me contesten. Pero bueno, ya con esto, bueno, pues, ya con esto entonces cierro. Creo que ya no hay más en ese archivo, ¿cierto, Jamie? Ya no hay más de ahí para abajo. No, señor, hasta ahí va. Entonces, listo, pues. Entonces, dejamos así hasta hoy. La próxima clase, que espero que la pueda hacer en mejores condiciones de conexión desde mi computador, con todo lo que yo pueda tener, les explico una operación que sí es un poquitico más compleja de discutir. Esa sí tiene como más detalles para mirar. La vamos a revisar durante la próxima clase y a eso nos dedicaremos. La próxima clase también tendrán ya calificado el parcial. Les pido excusas por la demora, pero es que para mí en magnético es más complicado, entonces por eso me demoro más. Pero el jueves tendrán calificado ya su parcial, que ya el que presentamos hace 15 días. ¿Listo? Ok, profe. Sí, señor. Nos vemos Profe, entonces. ¿ya puede dejar de Muchas, presentar el tema? pues, Sí, muchísimas ya gracias por su presentar. Muchas tiempo, gracias, por su Jamie, por tu paciencia, colaboración. colaboración, en serio. Qué pena ponerte en esas. Esperemos que no tenga que volverte a molestar. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Bueno, que pasen una feliz noche, Tranquilo, profe. Hasta luego, profe, que que descanse. estén muy bien. Igualmente, buena Gracias, noche profe, buenas para noches. todos. Bueno, que estén bien. Feliz noche. Gracias, hasta luego. Buenas Lo noches. mismo, que Hasta estén luego, muy bien. compañeros. Que descanses, profe. Gracias Gracias, a ti, chao. que estés muy bien. Gracias a todos, que estén muy bien. Chao.